La Universidad Privada de Tacna. Buenas noches con todos los asistentes. De verdad que es un gusto poder compartir con todos ustedes, sobre todo esta jornada que, si bien es cierto, estamos con un poquito de frío, creo, todos, va a ser de mucho provecho. Por lo que justamente se comentaba haciendo las previas coordinaciones para el taller del día de hoy, veíamos lo siguiente, ¿no? Y es que estamos hablando de estudiantes de la escuela de posgrado, personas que trabajan y también están haciendo procesos de formación, especialización y avance académico, lo cual es buenísimo, pero que también trae una gran responsabilidad y sobre todo ciertos factores de riesgo en cuanto al estrés y al deterioro en nuestra salud mental. ¿Cuántos de nosotros de por sí ya trabajamos con una computadora a diario? Y encima de eso, los fines de semana atravesamos las jornadas de estudios, en este caso de estudios de posgrado, ya sea en maestrías o doctorados, y también los llevamos a través de la computadora en los programas virtuales y semipresenciales que se tienen. Entonces, es aquí donde de alguna manera esto puede pues tener algún tipo de afectación hacia nosotros, puede tener algún tipo de proceso que puede generar cierto deterioro, cierto cansancio, cierta malestar. ¿Cuántas veces no hemos terminado las jornadas amplias de clase, de posgrado, y ni bien hemos terminado la clase, cerramos la laptop y decimos, ya no quiero ver más, no quiero ver una pantalla más, ¿verdad? Por eso es que el día de hoy vamos a hablar sobre el manejo emocional y salud mental digital en la educación virtual. ¿Por qué decimos salud mental digital? Porque vamos a ver que también aquí hay nuevos factores, pero sobre todo nuevos términos que vamos a descubrir el día de hoy. Entonces va a ser una jornada. Andrea, ¿tu micrófono se ha apagado? A ver, ahora sí se escucha. Sí, sí se escucha muy bien. Ok, ¿se estaba escuchando lo anterior o no? No, se cortó. Si puedes reiterar la última parte, por favor. Gracias. Ok. Lo que les iba diciendo, bueno, la jornada va a ser bastante provechosa y hay un tema bastante interesante, ¿no? Y es el siguiente, ¿cuántas veces nosotros trabajamos durante toda la semana, ¿verdad? En los colegios, en las oficinas, en los institutos, y encima los fines de semana pasamos largas jornadas de sábado y domingo con la computadora haciendo nuestras clases de posgrado? Terminamos básicamente cerrando la laptop, a veces algunos con el celular, simplemente cortando el celular y diciendo ya no quiero ver más pantallas, ¿verdad? Por eso vamos a hablar del manejo emocional y salud mental digital en entornos de educación virtual. Bien, habiendo dicho esto entonces, y si se me corta el micro, por favor me avisan. Vamos a hablar un poco sobre los objetivos que tratamos o vamos a conseguir el día de hoy en este taller. Primero, identificar los primeros retos emocionales que tenemos en la educación virtual. Si bien es cierto, hay una exigencia a nivel de los procesos de posgrado, donde nosotros tenemos que cumplir una serie de actividades, una serie de desafíos también, aparte de los procesos de escucha y aprendizaje, también hay un punto bien interesante. Y es que mientras nosotros estamos concentrados en la pantalla recibiendo nuestras clases, en casa todo sigue igual. El perrito sigue ladrando, el hijo sigue corriendo por la casa, el arroz se está quemando y todo eso también genera un estrés adicional al estrés que ya tenemos. Por otro lado, también vamos a analizar el impacto de la salud mental digital en los contextos académicos. ¿Cuál es el impacto que tiene? Si bien es cierto, son impactos positivos, también cómo nosotros podemos manejarlos y cómo este impacto va a ser pues significativo para nuestro proceso de perfeccionamiento y mejora profesional. Por otro lado, también vamos a explorar un poquito cuáles son las técnicas de autorregulación emocional. Esto es fundamental, fundamental para todos nosotros. Entonces, son puntos bastante importantes que vamos a ir desarrollando, así como la aplicación de estrategias prácticas en cuanto al tema del autocuidado.
Aquí entonces son puntos que vamos a ir avanzando y vamos a ir desarrollando en la sesión del día de hoy, como los objetivos de nuestra sesión. La educación virtual entonces, o al menos en los entornos de educación virtual, se han generado una serie de cambios en los últimos años. Con la pandemia, por ejemplo, abrimos los horizontes a un MIT que tal vez algunas personas todavía no habíamos desarrollado a la perfección y ahora todo lo trabajamos a través de este medio, ¿verdad? La pandemia, si bien es cierto, nos ha afectado a nivel de salud, a nivel social e incluso a nivel económico, también nos abrió una puerta y era una puerta de adaptación a un entorno digital efectivo e incluso podríamos decir hasta afectivo, que nos llevan a entender nuevos horizontes, pero como todo lo nuevo también trae cosas positivas, pues también traen algunas negativas, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver que la mayoría de programas de posgrado pasan a una modalidad virtual. Y no solamente durante pandemia el posgrado, los colegios a nivel primario, secundario, las universidades, todos entramos a un entorno digital, hacíamos clases en entornos virtuales. Y fue algo nuevo, pero también que generó cierto nivel de estrés. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, el exceso de tiempo frente a las pantallas afecta totalmente lo que es el sueño, la concentración y el bienestar psicológico, ¿no? Y eso es bien interesante, porque vamos a darnos cuenta que no nos despegamos de la pantalla ni un minuto que estamos despiertos. Nos despertamos y ¿qué es lo primero que apagamos? La alarma del celular. Nos vamos, incluso para comer, si comemos fuera de casa, ¿qué estamos viendo? El TikTok, algún video por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de irnos a dormir, a responder mensajes personales, a responder o chequear algún tipo de novedad, todo a través del celular. Entonces, un exceso de exposición ante ese tipo de pantallas definitivamente sí genera ciertos niveles de afectación. Y sí, esto va a afectar también nuestro bienestar psicológico. Estamos un poquito más irritables, estamos un poquito más ansiosos. ¿Cuánto de nosotros cuando se nos apaga el celular porque se le bajó la batería, nos sentimos como que ansiosos, como que no sabemos qué hacer, nos sentimos desconectados, ¿no? La UNESCO, por otro lado, en el 22 nos dice que el 63%, por ejemplo, de los estudiantes universitarios reportan ansiedad y fatiga derivada de la educación en línea. Y este no debe ser un número muy diferente a nivel de lo que son, por ejemplo, las formaciones de posgrado. La exigencia definitivamente va a generar una exposición a entornos digitales, pues generando aquí nuevos términos, como por ejemplo el burnout, que si bien es cierto el burnout lo vemos mucho en el tema de los campos laborales, netamente a nivel empresariales, por ejemplo, vamos a ver que aquí se va a ir dando un burnout académico. Hago la pregunta del día de hoy. ¿Cuántas horas? Y vamos a ponerlo en el chat. A ver, vamos a ver cuántos nos están escuchando. ¿Cuántas horas pasaremos al día, que no sea sábado ni domingo, sino de lunes a viernes, al día con el celular? Viendo el celular, respondiendo mensajes, viendo TikTok, chismeando por ahí, viendo algún video, Facebook, Instagram. ¿Cuántas horas sumando esos pequeñitos minutos que tenemos? ¿Cuántas horas estaremos en el celular, por ejemplo? ¿Cuántas horas Claro, estaremos? claro, hay que hacerlo rápido, lo más rápido que se pueda. Elías, dejaste tu micro prendido. Creo que algo tienes que hacer rápido, ¿ah? Muy bien. Eh, por ejemplo, 10 horas, me dice Claudia. Uy, con Claudia tenemos que ir a su casa a secuestrarla, creo, y quitarle el celular. Marlene nos habla de 5 horas. Hora y media, 2 horas, William. Bien, es un tiempo saludable. Diodora nos dice 6 horas. Giovanna, 4 horas. Andrea, en este caso, 3 horas. Jenny, 6 horas. Wow. Emma, 4 horas. Luz Montoya, 3 horas. El tiempo adecuado o el tiempo de exposición saludable al día
debería ser aproximadamente, si estamos hablando de un uso personal, no más de 1 hora y media al día. Y creo que varios de nosotros, y me incluyo, me incluyo, porque yo ando viendo también en el TikTok y si me ven por la calle también ando caminando con el TikTok. Este, definitivamente no es una cantidad muy favorecedora, ¿no? Sin embargo, esto sí genera cierto cansancio. Ahora, ¿cuántos de nosotros, aparte de usar el celular en nuestras labores o en nuestras funciones a nivel del trabajo, usamos las computadoras, usamos la laptop, usamos la tablet o alguna pantalla para desarrollar nuestras labores? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí. ¿Cuántas veces nos quedamos, ya sea en el día, en nuestra jornada laboral, o nos llevamos trabajo para la casa, ¿no? Y seguimos trabajando en la computadora. Entonces, todos estos procesos, sí, Marlene tiene razón, ¿no? Ella sí también lo hace. Más de 12 horas, dice Kevin, con la computadora. ¡Wow! Y yo calculo que Kevin ahí divide entre las horas de trabajo y las horas también para él. ¿Cuántas veces hay personas, por ejemplo, que incluso cuando están trabajando, llegan a casa y se ponen a hacer juegos en línea, ¿no? Kevin dice más de 12 horas, claro, así es. Y es algo que es constante. Decirle no a las computadoras, decirle no a los celulares, decirle no a las tablets, sería satanizar una realidad que ya está presente en nosotros. No podemos, si viviéramos en un mundo perfecto, diríamos, eliminamos todo esto para conservar nuestro estado mental equilibrado. Pero seamos sinceros, eso no ocurre. Muchas veces incluso estamos por una u otra cosa, estamos viendo un video y de pronto se nos ocurre una idea del trabajo y comenzamos a googlear y conversamos ahora con nuestro nuevo mejor amigo en las pantallas, ¿no? ¿Cómo se llama? ChatGPT, ¿no? Que hace de todo, ¿no? Desde las tareas hasta hace de consejero matrimonial. Y es aquí donde vamos a encontrar varios puntos y varias formas en las cuales las pantallas son parte de nuestro día a día. Pero como todo lo bueno, también tiene que tener ciertos límites. Y son esos límites los que de alguna manera no estamos llevando a cabo, no estamos poniendo. Por eso, es de todo esto entender que todos los procesos o entornos virtuales que llevamos tienen que estar administrados adecuadamente. Todos hemos llevado un proceso de posgrado, ustedes lo están llevando ahora a través de sus maestrías, de los doctorados, y sabemos perfectamente que son jornadas amplias, pero que también debemos darnos paso a ciertas pausas activas, a desconectarnos un poco, a generar estructuras en las cuales podamos acercarnos a llevar una vida digital saludable. Miren, no estamos hablando solamente de una vida saludable o de estrategias de vida saludable, sino hablamos ya de vidas digitales. Sí, podríamos estar acercándonos a decir que tenemos una especie de jornada o una vida que se desdobla a nivel digital, pues sí. Y es aquí donde nosotros vamos a empezar a trabajar. Veamos entonces cómo vamos a ir manejando estas emociones. Pero para esto vamos a hacer otra preguntita. ¿Qué emociones, por ejemplo, solemos experimentar cuando pasamos más de 6 horas en actividades académicas virtuales? Cuando estamos toda la jornada del sábado, por ejemplo, o la jornada del domingo, y tenemos varias horas entre los trabajos grupales o incluso la reunión después de clase para terminar de hacer el trabajo de la siguiente semana. Díganme ustedes, ¿qué emociones? Marlene, que está súper activada con el taller, muy bien, gracias, dice cansancio. Giovanna nos dice agotamiento. ¿Qué más sentimos? ¿Qué emociones? ¿Irritabilidad sentiremos? ¿Salimos como que enojados, fastidiados? Porque a veces nos apasionamos mucho en los entornos virtuales, ¿verdad? Y así como en la vida real también hay conflictos, en el entorno virtual también, ¿no? El compañero no me dejó hablar, se tomó mi tiempo en la exposición, no presentó las diapositivas, ¿verdad? Estrés, dice Marlene y Giovanna. Son varias emociones las que de alguna manera nos afectan, son varias emociones las que de alguna manera nos acompañan, nos desbordan, ¿verdad? Hay bastante estrés, frustración, dice Jorge,
efectivamente, tenemos la expectativa, hemos hecho bien nuestras presentaciones o la presentación del proyecto para el curso y de pronto no sale como debería o como esperamos. O alguien expuso la parte que nos tocaba, por ejemplo. Esas cositas definitivamente nos afectan. Marlene dice desesperación. Y efectivamente, hay un proceso de desesperación. La pregunta es, ¿por qué se da esa desesperación? Muchas veces es porque tenemos la limitante de no poder conversar con la persona, no poder, en este caso, conectarnos con la persona, ¿verdad? Ansiedad. A veces nos vemos limitados, ¿no? Y eso sí, tiene mucha razón Renata al decir que son por varias horas de estudio. Nos quedamos en procesos largos, son jornadas largas, es un posgrado el que estamos llevando, pero que de alguna manera también genera un proceso de estrés, de cansancio, de frustración, porque nuestras emociones también las volcamos a este entorno virtual. Por eso es que hablamos de una salud mental virtual, porque aquí también se involucran emociones, se involucran sentimientos. ¿Cuántas veces no hemos salido, por ejemplo, de una actividad como esta, por ejemplo, molestos, ¿no? Incómodos, o como dice Jorge, frustrados? Por ende, acá vamos a hablar de un tema bastante interesante, las emociones digitales en la educación virtual. Sabemos perfectamente que es una emoción, ¿verdad? Es una reacción ante ciertas situaciones que se plantean o es la respuesta emotiva a ciertas situaciones que se plantean en nuestro entorno. Pero una emoción digital está vinculada justamente con el uso de la tecnología en contextos del aprendizaje. Vuelvo a decir, el hecho que estemos en un entorno virtual donde nos vemos solo por pequeños iconos, eh, todos los fines de semana, no significa que no volquemos nuestras emociones, nuestras frustraciones, nuestras expectativas, ¿verdad? Incluso muchas veces hemos hecho amistad. Al menos en algún posgrado, yo he hecho amistad con algunas compañeras y hemos sido pues las patas del alma, ¿no? Amigas para arriba y para abajo, ¿no? Marlene debe tener sus amigas, Renata, Kevin, ¿no? Su grupo. Y probablemente en algunos casos incluso ni se hayan conocido hasta después de varias semanas o meses, ¿verdad? Y es bien interesante ver cómo estos procesos no están exentos a la emoción. Y la emoción nos va a acompañar también en estos entornos virtuales. Uno de ellos, y lo que he leído también que nos dicen, es justamente la frustración. Jorge nos lo mencionó. Esta frustración se da de dos maneras. Una, hacia la interacción con el entorno, en este caso con nuestros compañeros y demás, por las expectativas que tenemos, o a veces por los problemas de conexión o fallos técnicos. Se apagó la computadora, se me cayó el internet. Muchas veces son los hechos de que se fue el internet, se cortó la luz, porque bueno, recuerden que algunos domingos han estado cortando la luz en las mañanas aquí en Tacna, ¿no? Y de pronto se cortó la luz, fallos técnicos de alguna manera. Nuestro hijo o nuestra hija cambió la configuración de la computadora y no podemos entrar. No nos acordamos de la contraseña. Frustración. No sabemos qué hacer. Estamos empezando la exposición y afuera están vendiendo papaya, mango, palta y demás, ¿verdad? Y no sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Y ahora nos podemos medio reír, pero en el fondo sí somos esos casos, sí tenemos esos casos, ¿no? Otro, por ejemplo, es la ansiedad, la sobrecarga académica que tenemos, los plazos ejecutados, mucho tiene que ver y también está asociado con el estrés, por ejemplo, ¿no? Tenemos el trabajo de por sí ya nos genera una sobrecarga. Y encima de eso tenemos los propios trabajos del posgrado. Y ahora, obviamente, lo que se nos pide, ¿no? Tener, si los que ya están a portas, que tal vez terminan ahora a finales de año, tenemos a portas el tema del idioma, en el caso de los doctorados, hasta la publicación de artículos, y como que
Se nos está empezando a hacer chico el año ya, ¿no? Y ese estrés sumado con las propias exigencias de la carga familiar, de la carga laboral y ahora la carga académica, bueno, pues es entendible que de alguna manera nos genere pues cuadros asociados a la ansiedad o incluso al estrés. Por otro lado, la fatiga digital. Agotamiento tras largas horas en línea. Estamos cansados, los ojos nos cansan, la espalda misma nos molesta, el cuello está de milagro todavía sujetando la cabeza. Hay una fatiga digital, hay un cansancio, lo que llamaríamos en todo caso el burnout académico digital. También se puede dar un proceso de desmotivación, ¿verdad? Aislamiento, monotonía, que va a estar presente también dependiendo de las expectativas. Obedece mucho a la frustración. Y la procrastinación, ¿no? Dificultad para mantener la concentración. Seamos sinceros. ¿Cuántas veces se está haciendo la clase y nosotros estamos haciendo otra cosa? Estamos con la laptop en una mano y de pronto simplemente agarramos con el celular y estamos scrolleando, o sea, pasando videos y videos de lo que vemos en redes sociales. Estamos en una actividad y hacemos solo nuestra parte, ¿no? Y mandamos nuestra parte y ya nos olvidamos, que otro exponga. Y seguimos en lo nuestro. Después lo hago, más ratito lo hago. Y de pronto nos dimos cuenta que es viernes y hay que presentar esto el sábado. La procrastinación es algo que es permanente. Por ende, vamos a hacer una votación también para saber cuántos están aquí y no están procrastinando ni dejando de lado este taller. Frustración va a ser 1, ansiedad va a ser 2, fatiga digital 3, desmotivación 4 y procrastinación 5. Les voy a pedir, por favor, que coloquen 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Cuál es la emoción digital que es más frecuente en ustedes al terminar las jornadas de estudios de posgrado? A ver, vamos a descubrir eso. Frustración 1, ansiedad 2, fatiga digital 3, desmotivación 4 y 5, procrastinación. Claudia nos dice en este caso que es la 3, Marlene la 2, ansiedad, estrés, también ansiedad y estrés Victoria, William 3, Soledad Chipana 2, o sea, ansiedad y estrés también, Jenny Quispe 2, 3, fatiga, fatiga digital Xiomara, Erika 2, estrés, Andrea 5. Andrea, hay que tener cuidado con el TikTok, Andrea. Jorge Llanos 3, bien, fatiga digital. Giovanna 2, ansiedad Emma 3, José 2, Elian 4, 4 desmotivación. Interesante, Elian. Interesante, Elian. Freddy número 3, fatiga digital. Judith 3, Renata 3, Yehude, Kevin, Jorge y Henry 3, fatiga. Casi siempre nos enfrentamos a lo mismo, ¿no? Ansiedad, estrés, fatiga y desmotivación. Por ahí, Andrea nada más que nos planteó lo que era el tema de la frustración, ¿verdad? Entonces, estos puntos son bastante interesantes para entender que estas emociones en definitiva sí nos afectan. Todo ser humano, así nos traslademos a un entorno virtual, a un entorno presencial o en los diferentes campos, ya sea laboral, familiar, académico, nuestras emociones siempre van a ser inherentes y siempre van a estar asociadas a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que es aquí donde nosotros nos vamos a dar cuenta de algo, que las emociones nos acompañan y nos pueden o motivar o también un mal manejo o un desbordamiento de estas pueden perjudicar nuestro posible desempeño en el campo, en este caso, en el campo académico. Por ende, ¿hay un cansancio? Sí. Por ejemplo, ¿no? La ansiedad por desconexión, la fatiga misma, el Zoom, van a ser factores constantes de afectación. En este caso, vamos a hablar un poco sobre algunas teorías, ¿ok? Acá planteé 3 teorías de las cuales vamos a hablar bastante rapidito. Lazarus y Folkman, por ejemplo,
nos dice que lo que más afecta no es la situación en sí, no es el estudio, no son las largas jornadas, sino la interpretación que hacemos de ella, ¿no? A esto nosotros le vamos a llamar valoración cognitiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros cuando pensamos que algo es grande, es desbordante, que no podemos, nosotros pensar en la hora de salida es como que tan lejana, hacemos que estas jornadas sean mucho más pesadas, mucho más cansadas o incluso nos sentimos abatidos, catastrofizando o incluso magnificando este tipo de situaciones. Un ejemplo es un problema de conexión que puede interpretarse, por ejemplo, el internet no está entrando y muchas veces decimos, no, yo no tengo suerte para esto, siempre se malogra, ya no sé qué hacer, yo no puedo estudiar así. Y estamos sobredimensionando cuando estamos generando y pensando que esto va a ser una catástrofe académica. Y al final de cuentas, cuando nosotros nos calmamos y entendemos y vemos la realidad como es, ni tan grande ni tan pequeña, nos damos cuenta, por ejemplo, que en realidad nos estamos conectando a una red de Wi-Fi que no es la de nuestra casa, sino la del vecino. O, por ejemplo, que no hemos prendido el Wi-Fi o no hemos perdido o no hemos prendido los datos. Es cierto, ¿no? A veces el Wi-Fi, como dicen, al igual que las impresoras, ¿no? Huelen un poquito el miedo, creo, ¿no? A veces se pone un poco pesado el Wi-Fi. Cuando nos toca exponer, ahí se nos corta, ¿verdad? Y muchas veces la Suaruz y Folkman nos dice con esta teoría del estrés y el afrontamiento que es que magnificamos la situación y al magnificar nos desesperamos y al desesperarnos no vemos la realidad como es y por ende no podemos enfrentarla de manera adecuada. Bandura nos va a hablar de la teoría de autosuficiencia. Básicamente Bandura nos dice que el concepto que nosotros tenemos es el que vamos a reflejar hacia los demás. En sencillo, en fácil, nos dice que el concepto de autoeficiencia que nosotros tengamos, o sea, si nosotros consideramos que somos personas competentes para afrontar ese tipo de dificultades y desarrollar una vida digital académica adecuada, lo vamos a hacer. Pero si nosotros entramos con la idea de que no, esto es muy difícil para mí, yo ya no sirvo para esto no es adecuado para mí, esto me sobrepasa, es muy probable que efectivamente no logres las metas y objetivos que tienes trazado. Por otro lado, Gross nos va a hablar del modelo de regulación emocional. Y aquí es donde vamos a hacer incidencia porque vamos a incluso hacer un ejercicio un poquito más adelante de regulación emocional, donde vamos a encontrar un punto bastante interesante y es el hecho de que nosotros debemos aprender a gestionar nuestras emociones. No perdernos en la cólera, no perdernos en el miedo, no perdernos en la desesperación, no perdernos en el estrés, sino más bien empezar a gestionarlo y no magnificar. Pero Berkeley, por ejemplo, dando un punto adicional, nos dice que básicamente existen funciones ejecutivas, que esas sí nos van a permitir autorregularnos, no caer en esta espiral de desesperanza o de complicación como por ejemplo es el tema del control de impulsos, ¿no? El planificar y dirigir nuestra atención. Si ya sabemos que tenemos exposición ese día, pues ver, por ejemplo, que toda la maquinaria que tenemos de la computadora, la laptop o de donde nos toca exponer, pues tener todo preparado. Les comento algo, por ejemplo, ¿no? Eh, Previo a este taller, ya tenía todo previsto en la mañana para poder conectarme desde una computadora. Ahorita soy desde una laptop. ¿Por qué? Porque la cámara de la computadora se ha declarado en huelga, por ejemplo, faltando 15 minutos para la ponencia. Hablaba yo con el doctor y le decía, dame unos minutitos, por favor, dame unos minutitos, ya me conecto. Y la cámara se declaró en huelga. Obviamente, todos tenemos que tener un plan B. E inmediatamente saqué la laptop, que es con la que usualmente trabajo en la universidad, e inmediatamente eh, prendí la laptop y bueno, igual tengo el material aquí, e inmediatamente me conecté por aquí y comenzamos ya a esperar los minutos para iniciar la sesión. Imagínense.
Tenía todo preparado. Hasta las 12 del día la cámara estaba funcionando. Me prometió que iba a estar presente. Y a la hora de la hora se declaró en huelga y se fue. ¿Qué hacemos sin cámara? Siempre nosotros, si no encontramos una solución ante esta situación, pues nos caeríamos o caeríamos en el espiral del enojo, del fastidio. Y por ende, lo que nos dice Berkeley de las funciones ejecutivas tiene mucha razón. El controlar los impulsos, el planificar y el dirigir nuestra atención es fundamental, sobre todo en los entornos virtuales. Debemos entonces fortalecer estos procesos para evitar pues caer en la procrastinación. Nosotros entendemos que este tipo de situaciones le puede pasar a cualquiera. Como les digo, me pasó a mí 15 minutos antes de entrar hoy aquí. Imagínense, es algo que nos puede pasar y que definitivamente hoy pasó. Pero aún así tenemos que generar planes de contingencia. Si ya esta laptop no funcionaba, ya estaba dispuesta a aprender con celular y listo, ¿no? Pero siempre tenemos que eh, tener a mano plan A, plan B o plan C que nos dan ese respaldo emocional para poder cumplir nuestras metas. Entonces, ¿el tiempo que desarrollamos nuestras clases es importante? Sí. ¿Nos podemos sentir desbordados? También. Pero si nos sentimos respaldados con planes alternos para dar soluciones, la afectación emocional no va a ser tan alta. Bien. Las estrategias de autorregulación, vamos a hablar el día de hoy de 4 específicas. Las técnicas de respiración consciente 4-7-8, que las vamos a ver ahorita. Las pausas activas, el mindfulness breve y el diálogo positivo. ¿Ok? Estas 4 técnicas son bastante interesantes y tenemos que ir desarrollándolas una a una para poder entenderlas. Cuando hablamos de la respiración 4-7-8, no tiene nada que ver con mantras ni nada de esto, es eminentemente psicológico-científico. Nos dice que básicamente tenemos que empezar a inhalar por 4 segundos, mantener la respiración por 7 y botar o exhalar en este caso por 8 segundos. Sam, Doctora, disculpe que le interrumpa. En el chat del aula virtual hay 2 enlaces. Por favor, los que están escuchando y tienen que llenar los 2 enlaces para asistencia y retroalimentación. ¿Ya? Gracias, doctora. perfecto. Sí, hay 2 links, estoy viendo aquí en el chat del Meet. Uno dice asistencia y retroalimentación, entonces mientras vamos escuchando el taller también vamos llenando nuestros datos. Perfecto. Continuamos entonces. Cuando nosotros hablamos de las técnicas de respiración, vamos a ver que estas son importantes y que son bastante útiles, pero así como no todos los medicamentos son para todas las personas, vamos a ver en este caso que hay un punto bastante necesario y es el siguiente. Muchas veces pensamos que las técnicas de respiración son para todas las personas y eso es totalmente falso. Somos tan diferentes como seres humanos, con gustos, preferencias y necesidades tan diferentes, que las técnicas de respiración sí favorecen a una gran parte de la población, pero no a toda. Por eso es que vamos a hablar de 4 técnicas y la idea no es aplicar las 4, sino buscar la que más se adecue a nosotros. ¿Queda claro? Entonces, vamos a trabajar estas 4 y la que mejor se adecua a nosotros es la que nosotros vamos a practicar. ¿Ok? Entonces, esto va a quedar como, digamos, como un previo para trabajar lo que es la técnica de respiración consciente. Vuelvo a decir, respiramos 4 segundos, retenemos 7 y botamos por 8 segundos. Eso por lo menos lo tenemos que repetir de 3 a 5 veces, ¿ok? No nos exige salir de clase, sino muy por el contrario, nos ayuda mucho a poder complementar.
En el caso de las pausas activas, por ejemplo, esta sí nos requiere un poquito más de movimiento. Igual las vamos a ir practicando poco a poco, las pausas activas, donde vamos a ir moviendo partes de nuestro cuerpo, estirar un poquito el cuerpo, activar un poquito la circulación, que son también momentos en los cuales durante clase podemos ir desarrollándolos. La pausa activa no es correr por si acaso a la cocina y traerse un pancito con chicharrón que está tanto de moda. Ojo, eso no es una pausa activa, ¿ok? Aunque ya me antojé de pancito con chicharrón, más ratito. Muy bien. Y por otro lado, también tenemos el mindful breve, ¿no? Despejarnos, comenzar a pensar, por ejemplo, o desconectarnos un poquito, no de la clase, pero sí de la atención propia de la clase, considerando, ¿no? ¿Qué voy a hacer terminando la clase? Voy a, por ejemplo, salir con los chicos a dar una vuelta e ir al cine o ir a comprar a Plaza Vea, o, por ejemplo, ¿qué tal será? O reconocer, por ejemplo, me gustaría ir a tal restaurante, a tal lugar, etcétera. Y el autodiálogo positivo, ¿no? El mismo, nosotros mismos, en vez de ser jueces o brujas malvados o malvadas dentro de uno, el justamente poder automotivarnos y también racionalizar que estos desafíos que tenemos en el proceso del posgrado no es nada más que eso, un desafío, no es un imposible, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Las técnicas de respiración. ¿Cómo las trabajamos? 4, 7, 8. Respiramos 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Sostenemos. Contamos hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y botamos por 8. Es muy sencillo, es muy básico lo que podemos ir avanzando. En el caso de las pausas activas, vamos a ir haciendo pequeños movimientos. Estos pueden ser movimientos circulares, estos pueden ser movimientos a nivel de cuello, de espalda, de brazos, de piernas, en el lugar en donde nos encontremos, ¿ok? Las pausas activas son necesarias. El hecho, por ejemplo, de pararnos un ratito y volvernos a sentar ya es una pausa activa adecuada. El hecho, por ejemplo, de darnos 10 segundos parados mientras vemos la clase y volver a sentarnos es necesario. El hecho de movernos y voltear un poco y acomodar un poco la espalda hasta que salgan algunos conejitos son procesos necesarios. ¿Cuánto tiempo necesitamos para llevar una adecuada pausa activa? Aproximadamente podemos hacer estas pequeñas pausas en jornadas o en bloques de 3 minutos, una vez cada hora o 5 minutos cada hora y media. Entonces, son actividades sencillas, básicas, pero que nos ayudan bastante. El mindful breve, ¿no? En este caso, el mindfulness breve. ¿Cómo podemos en este caso desarrollar, ¿no? En 2 minutos, por ejemplo, de atención que podemos dar a la respiración. O el mismo hecho de agarrar y comenzar a ver, por ejemplo, algunos detalles. El hecho mismo de comenzar a modificar o realizar un trabajo en paralelo, como por ejemplo nos están pidiendo las diapositivas, comienzo a ponerle, a diseñar y me desconecto un poquito de esa presión, el mindful breve. Y en este caso, el autodiálogo positivo. ¿No se han dado cuenta que a veces el juez más agudo no está fuera, sino está dentro de nosotros, habita en nuestra cabeza? Es como que si siempre nos dijera que no podemos, o que esto es muy difícil, o la clásica, ¿no? ¿Cuántas personas estudiando posgrado no nos hemos dicho, ¿para qué me meto a estudiar un posgrado? Si así estaba bien, por ejemplo, ¿no? Alguna vez escuché a alguien en posgrado decir, pero estoy sacrificando mis domingos y eso no es justo, ¿verdad? Cuando en realidad esto es parte del proceso formativo profesional. El autodiálogo nos ayuda mucho a poder mantener ese ánimo y erradicar esa desmotivación que podemos tener. Pero muchas veces nos hemos acostumbrado a nosotros mismos a decirnos cosas malas, cosas que nos bajonean, que apoyarnos y ayudarnos en cosas positivas. Para decirlo de otra manera, nos hemos acostumbrado tanto
a pedir que los demás nos traten bien, que nos hemos olvidado de tratarnos bien nosotros mismos. Y esto sucede en el autodiálogo positivo. Es aquí entonces donde nosotros tenemos que generar una serie de estrategias. Ok, me estoy diciendo yo no puedo, es demasiada tarea. ¿Tu autodiálogo positivo cuál sería? Ok, es un montón de tarea, pero si lo voy dividiendo en partes, si hago esta primera parte en lo que queda de la jornada, mañana entre lunes y martes puedo avanzar todavía a la parte 2 y 3. Ya para el jueves tengo todo hecho y el viernes le doy una revisada. El autodiálogo positivo entonces no es tú puedes, eres el mejor, eres lo máximo, sino es en base a la realidad poder estructurar, ayudarnos y entender que no nos vamos a caer, que no nos vamos a dar por vencidos porque tenemos un plan. Entonces, de nada sirve si nos decimos eres el mejor, eres lo máximo, si no tenemos un plan para lograr ser el mejor o ser lo máximo. Entonces, el autodiálogo positivo es esto, nos ayuda a racionalizar las dificultades y de esta manera también controlar el tema del estrés o del abatimiento. Cuando hablamos nosotros de la salud mental digital, vamos a hablar de factores protectores. Hablamos de los cuatro tipos, en este caso de los cuatro tipos o estrategias, en este caso de cómo manejar el tema de nuestra salud mental, ¿verdad? Cómo podemos de alguna manera generar esas estrategias de autorregulación. La primera, lo que es el tema de la respiración consciente. La segunda, la pausa activa, que es más física, si ustedes nos damos cuenta. La siguiente, lo que es el tema del mindfulness, ¿verdad? Y la siguiente, el autodiálogo. Muy bien. Ante esta situación vamos a hacer una pequeña encuesta. Vamos a poner, elige tu estrategia. ¿Cuál de estas estrategias sería en este caso la que ustedes podrían aplicar a su vida? ¿Cuál sería la estrategia que podrían ustedes aplicar a su vida? El chat, en este caso, ya está en el chat, hay una encuesta donde tienen que marcar. No sé si el doctor Espinosa me indica si se puede ver. Creo que sí, en el chat. Hay una No, encuesta lo en el chat. puedes, solamente está el enlace y ha escrito Marlene Erika Cutipa, la enlace de una encuesta. Sí, hay un enlace a una encuesta. No. Hay una persona que votó. Sí tengo una persona Ya. que votó. El chat. Respiración consciente y hay otra persona que está votando. Ya. 3 votos, bien. Respiración consciente, una persona. Mindfulness, 2 personas. Martín nos dice lo que son las pausas activas, ¿ok? Pero trata, Martín, de entrar por la encuesta que tenemos aquí mismo. Trata de entrar por la encuesta que tenemos aquí mismo. Y vamos a ir viendo cómo cada uno de nosotros va a ir aceptando o adaptándose a cada una de esas estrategias. Vuelvo a decir, no existe en ninguna parte del mundo una fórmula mágica que se adapte a todas las personas. Nosotros tenemos que aprender a conocernos y a partir de esto generar una estrategia o usar o establecer o desarrollar una estrategia que se acomode mejor a cada uno de nosotros. Durmi nos dice también las pausas activas, ¿no? Que es, digamos, una de las más
recurrentes. Respiración consciente también, nos están respondiendo con respiración consciente. Pausa activa también lo tenemos. El autodiálogo, un voto. Interesante, aunque el autodiálogo es sumamente importante, ¿ah? Y nos ayuda a evitar la procrastinación y la deserción también. A veces es difícil sostener el trabajo y los estudios a la vez, ¿verdad? Y es aquí donde muchas veces podemos ir trabajando esto de una manera más eficiente. Judith nos dice el autodiálogo, ok. Giovanna nos dice el mindfulness breve, ¿no? Hay muchas estrategias para poder trabajar esto. Estas son 4 de varias, pero digamos que son las más usuales o las más funcionales en entornos virtuales, ¿ok? Esto para ir entendiéndolo poco a poco. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de salud mental digital, decimos lo siguiente, que existen 2 tipos de factores, los protectores y de riesgo. ¿Ok? Los protectores, ¿qué nos van a hacer? Nos van a ayudar a conservar la salud mental digital. En este caso, vuelvo a decir, la organización del tiempo académico. Muchas veces es necesario organizar ese tipo de situaciones, organizar nuestro trabajo, organizar nuestra carga. Es sumamente importante. Bueno, yo hice la maestría todavía en el tiempo antes de pandemia, ahí todavía donde eran todas presenciales, ¿no? Y aún así llegábamos corriendo. En entornos virtuales muchas veces estamos desde el taxi con el celular, ¿verdad? Presente, presente, profesor. Tenemos que organizar nuestro tiempo. Los espacios de trabajo ergonómicos. Debemos designar un espacio en casa para desarrollar estas jornadas. No podemos estar haciendo clase en la mitad de la sala, por ejemplo, donde todo el mundo en domingo pasa, digamos, ¿no? O estamos al costado de la cocina donde todo el mundo está haciendo o armando ya la comida y nosotros al costado, pues muchas veces también fastidiados. Esos estresores se suman a los estresores propios de la formación académica. La higiene del sueño, el ayudarnos a dormir. ¿Cuántas personas no terminamos las jornadas de posgrado y seguimos y nos ponemos para distraernos, seguimos con la pantalla, pero ahora viendo videos y nos quedamos hasta la 1, 2, 3 de la mañana y a las 8 ya tenemos que estar con los ojos abiertos porque tenemos que conectarnos nuevamente a las clases, ¿no? ¿Hay una adecuada higiene del sueño? No. O nos dormimos con el televisor prendido o con el celular corriendo todas las horas, ¿no? Y el balance entre la vida personal y académica. Vuelvo a decir, tenemos que aprender a darnos un espacio para todo. Si bien es cierto, probablemente aquí hayan papás, mamás, que, bueno, nos tenemos que dividir entre 1000 cosas, y eso es cierto, también tenemos que darnos cuenta que en el momento que desarrollamos nuestra clase de posgrado, somos eso, somos maestrantes, somos doctorandos, y por ende tenemos que aprender un poquito a desligar, a ser precavidos, ¿no? ¿Cómo hacer para conciliar el sueño? Buena pregunta, Erika. Y aunque no estamos todavía en el momento de preguntas, lo resolvemos en este instante. ¿Cómo hacer para conciliar el sueño? Hay varias estrategias, pero tendríamos que ver cuál es la estrategia o cuál es la situación raíz por la que no concilias el sueño. Puede ser un mal hábito del sueño que no esté relacionado con el proceso académico, sino que, por ejemplo, te acostumbraste a hacer más actividades durante la jornada académica, durante la noche, por ejemplo. Otra diferente puede ser porque de pronto comienzas a sobrepensar y en este momento habría que buscar cuál es aquel detonante de alguna manera que te está generando este tipo de procesos de sobrepensamiento, de congoja de tipo emocional y cognitivo. Otro puede ser por malos hábitos en el sueño, como quedarte a ver el celular y demás, y otros como procesos nutricionales. Si es el caso de que, por ejemplo, no te organizas para dormir, te pones a ver Netflix, digamos, y comienzas a maratonear con una serie, digamos, si quieres ver las 7 temporadas en la madrugada, porque no puedes parar, si sabes que ya esa es una situación tuya, muy común, o que se da una situación común en esta situación, lo mejor es, por ejemplo, no consumir ese tipo de materiales por lo menos 1 hora antes de dormir.
de tal manera que no te gane o no te lleve a hacer esto. Otro punto, muchas veces las parejas, por ejemplo, aprovechan de poco antes de irse a dormir, de comenzar a contarse todo su día, ¿no? Y llega a las 5 de la mañana y recién se terminaron de contar todo. Y se fue la noche. Entonces, generar también una organización de comunicación adecuada con la pareja es fundamental, ¿no? Si, por ejemplo, la pareja todavía no vive junta, es fundamental también generar estrategias en las cuales se permite el espacio del sueño y de respeto para ambos, ¿no? Hay algo interesante con los adolescentes, y si bien es cierto, ustedes no son adolescentes, muchos deben ser papás de ellos, al menos aquí los 59 conectados y un poquito más. Y es que muchas veces, por ejemplo, los chicos que están enamorados, los adolescentes tienen la mala costumbre de dormirse haciendo videollamada, por ejemplo. Y ya los ves a los dos durmiendo hasta las 3 de la mañana que los papás se dan cuenta que siguen en la videollamada y ambos dormidos o uno de los dos viendo al otro. Establecer tiempos de exposición y de uso en el celular es importante. El celular, la computadora, la laptop y demás no son parte de nuestra vida, son herramientas de nuestra vida. Por ende, como toda herramienta, tiene un límite. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Y también existen ciertos riesgos, ¿no? Factores de riesgo, como por ejemplo es la asociada y que incluso se está eh, adosando como un término ya dentro del estudio psicológico, que es la ciberansiedad, ¿no? Ansiedad asociada a factores netamente tecnológicos o en este caso cibernéticos, ¿no? Tenemos ejemplos varios, ¿no? Volvemos al ejemplo, por ejemplo, de los niños. Ahorita los chicos están en plataformas como Roblox y en este caso hay otras plataformas más donde estos chicos juegan en línea y ahora se ha puesto de moda robarles personajes, robarse personajes entre ellos, ¿no? Y los chicos entran en ansiedad porque le robaron pues el personaje, ¿no? El tralalero, tralala y cosas así, ¿no? Y se genera, esta situación también se genera en los adultos. Antes pensábamos que los videojuegos y los juegos virtuales eran exclusivos de adolescentes. Bueno, los adolescentes crecieron y ya nos hicimos adultos, ¿no? Y lamentablemente seguimos jalando esto. La propia adicción digital. Hay personas que no pueden dejar una hora completa de ver, por ejemplo, su WhatsApp, ¿no? Tienen que estar constantemente abriéndolo, viéndolo. El burnout académico digital como tal, el cansancio. ¿Pero por qué se da? Porque, vuelvo a decir, nos sentimos saturados, nos sentimos sobrepasados. Y finalmente el aislamiento social. Es como que nos activamos ante una pantalla, ante la clase, participamos y una vez que se apaga, ni siquiera volvemos a nosotros, simplemente es como que no tenemos ese estímulo, ¿no? Y proyectamos nuestros deseos y funciones en base a ello. Existen entonces herramientas digitales para atenuar también esto. Increíblemente, la respuesta no solamente, o la única respuesta no va a ser la desconexión a nivel digital, sino que podemos usar la tecnología también para que nos ayude. En este caso, por ejemplo, estrategias de mindfulness, aquellas personas que querían trabajar el mindfulness o que sienten que es lo más adecuado, tienen aplicaciones que son gratuitas, que las pueden bajar incluso desde el celular, ¿no? Que es el Calm, el Headspace, el Insight Timer, por ejemplo, ¿no? Que son de alguna manera hechos o indicadores o aplicaciones que nos pueden ayudar mucho, incluso dentro del celular, a tener una pausa, a poder relajarnos, a poder desconectarnos. Entonces, ¿podemos usar la tecnología también para poder administrarla? Por supuesto que sí. Vuelvo a decir, no podemos satanizar algo que ya son herramientas que nos ayudan para el trabajo, para los estudios, para nuestro diario vivir. Pero no son un personaje más, no son un familiar más en la mesa o en el hogar, ¿ok? A nivel de productividad, por ejemplo, ¿no? El Notion, el Trello, el Google Calendar, ¿no?
En el caso, por ejemplo, nosotros mismos, ¿no? A veces hasta nos olvidamos de hacer diferentes cosas, usar los recordatorios. Hace ratito, por ejemplo, sonó uno de mis recordatorios también para poder organizar mis actividades. Y a nivel de bienestar digital, las aplicaciones de uso de redes sociales. Algo tan sencillo, ¿no? Como todos nosotros tenemos en la configuración del celular lo que es la cantidad de horas que usamos cada una de las aplicaciones. Y ahí podemos tomar conciencia un poquito de cómo esta situación la estamos administrando. Para esto, entonces, vamos a ver el caso de Pedro, ¿ok? Espero que no haya ningún Pedro en la sala y si lo hay, no eres tú, Pedro, por si acaso, ¿ok? Pedro es un estudiante de doctorado. Él reporta estrés constante, cansancio, falta de concentración en clases virtuales, ya incluso está somatizando porque tiene dolores de cabeza. Se queda conectado hasta la madrugada y afirma sentirse desmotivado. Ya no puede más, Pedro. Llega para él el sábado y el domingo es un cansancio mayor. ¿Qué estrategias le podemos recomendar a Pedro, por ejemplo, a nivel del manejo emocional y de la salud digital, de los que hemos tocado el día de hoy, para poder trabajar con él? ¿Qué estrategias podría, en este caso, trabajar Pedro? Y en el caso del autodiálogo, ¿qué le podríamos recomendar o decir a Pedro? A ver, en el mismo chat, ¿qué estrategias, qué le podríamos recomendar a Pedro? Pedro estudia el doctorado, tiene constante estrés, cada semana lo vemos más cansado, no se concentra, se pierde incluso en las exposiciones o en las interacciones cuando nos dividen en salas Meet, presenta dolores de cabeza y dice siempre que se queda hasta la madrugada, ¿no? Conectado. Lo vemos incluso que su última conexión fue a las 4 de la mañana por WhatsApp, ¿no? Y afirma obviamente sentirse desmotivado, incluso dice, duda un poco de seguir o no seguir en el programa. ¿Qué le podríamos decir a Pedro? ¿Qué le podríamos aconsejar a Pedro? Pedro, no te vayas. ¿Qué le diríamos? Seferino le invitaría un cafecito y tendría una cita para desestresarse. Muy bien, él lo sacaría del entorno digital y en este caso lo llevaría a un entorno más real, ¿verdad? A la vida real. Un cafecito y que se vaya a desestresar o que incluso pues salga tal vez con una guapa chica por ahí, ¿no? Miren lo que dicen por acá. Joana dice que se inscribe a un gimnasio. La actividad es sumamente importante, ¿no? Y sobre todo porque nos libera endorfinas que también son muy buenas para combatir el estrés, ¿no? Y el cortisol. Kevin nos dice, yo le diría que se desconecte por lo menos 24 horas. Una desconexión total. Más ratito vamos a hablar de los términos para que nos demos cuenta. De todas las herramientas digitales y después volver con ánimos. Una desconexión, una desintoxicación es muy, muy buena, Kevin. Excelente, excelente. Ahora, ¿cuántos practicamos esa desconexión, no? Vuelvo a decir, nuestro primer contacto con la realidad es la alarma del celular, ¿no? Erika, directo a la playa, ¿no? Andrea nos dice que ordene mejor sus horarios. Podría tomarse un tiempo para organizar sus tiempos y hacer actividad física siempre. La actividad física sí es muy importante, pero sobre todo, ¿qué es lo que pasa? La ansiedad siempre va a tener una enemiga. Digamos que es al menos el estrés, ¿ok? Y algunos indicadores o factores relacionados a la ansiedad. No la ansiedad como un trastorno directamente, pero esto está relacionado con algo. Digamos, si pudiéramos decir que tenemos en este caso un antídoto para el estrés, sería la organización. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos estresados es porque sentimos que no lo tenemos bajo control. La organización es muy buena. Bien, Andrea. Renata, recomiendo realizar sus prácticas de respiración, lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? El 7, el 4-7-8, para relajar la mente, salir a caminar y reunirse con amigos. La vida real, por decirlo de alguna manera, nos va a ayudar muchísimo. A lo mejor es una tarde de relax, dice, con buena música y unos buenos masajes. Creo que eso nos hace falta a todos, ¿ah? Todos los que estamos aquí presentes. Creo que eso lo necesitamos todos, ¿verdad?
Sí, la desconexión es buena, pero también podemos generar otras estrategias. Desanimarse solamente o la desmotivación solamente es síntoma de aquella situación que sentimos que nos está sobrepasando. La desmotivación es la falta, en este caso, de encontrar una meta o un objetivo por el cual avanzar o que no lo sentimos propio, tal vez. Tal vez lo estamos haciendo por obligación. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Para eso, entonces, vamos a dividir o vamos a clasificar estas respuestas en dos categorías. Una, que es el manejo de respiración, y la otra es la salud digital. Cuando hablamos de manejo emocional, vamos a decir los ejercicios de respiración que ustedes habían mencionado, por ejemplo, el mindfulness, el autodiálogo positivo, del cual, al menos en lo personal, yo soy fanática porque nos ayuda muchísimo, incluso a organizar nuestras ideas, las técnicas de relajación breve y la reevaluación cognitiva, el racionalizar y no magnificar. A nivel de salud digital, establecer los horarios de desconexión, como dijo alguno de ustedes, ¿no? 24 horas o una tarde, música, buena música y sin pantallas, ¿no? Mantener una adecuada higiene del sueño. Lo hablamos cuando dijimos, por ejemplo, el tema de que debemos organizar su tiempo para que no se trasnoche tanto, la misma organización de tiempo, las pausas activas programadas, ¿no? Cada ciertas horas y el uso de aplicaciones de productividad. Vuelvo a decir, la tecnología de alguna manera no se convierte en algo total, que podríamos decir totalmente malo. También lo podemos usar o la podemos usar para optimizar. No les niego que he tenido, por ejemplo, algún caso en consultorio de que se han quedado alguna paciente, por ejemplo, hasta las 5 de la mañana conversando con ChatGPT, algo que no es muy adecuado, ¿no? Entonces, entendamos un poquito. El manejo emocional es la gestión que nosotros hacemos de manera interna y la salud digital es todo lo que nosotros o las acciones que podemos realizar de manera externa para mejorar nuestra calidad de vida. Por ende, si vamos a hablar de conceptos contemporáneos, Raghunathan en el 2008, miren, estamos en 2025 y esto ya se hablaba en el 2008, habló de un concepto bien interesante, tecnoestrés. En posgrado, este aparece justamente, ¿por qué? Porque nos sobrecargamos de correos y estamos esperando el correo de la matrícula, el correo de la confirmación del pago, el correo del envío del trabajo, etcétera, ¿no? Los papers, las plataformas, el aula virtual y demás. Algunas estrategias que podemos trabajar, ahorita las vamos a mencionar, pero es bien interesante cómo ver que estamos conectados. Por ejemplo, hay personas que tienen hasta sus 5 correos abiertos en la pantalla de inicio del celular. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí se puede hacer eso. ¿Cómo está esa persona? Estresada, cansada. Para esto, algunas estrategias que podemos trabajar, por ejemplo, es el Digital Detox, que es la desconexión planificada, ¿no? Por ejemplo, durante todos los días de la semana, yo también hago clases en los fines de semana, justamente posgrado. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo los miércoles. Los miércoles es un poquito un día para mí de desconexión, ¿no? Ahora el miércoles ya en la noche tengo clase en la universidad, entonces, digamos, me conecto, pero ya por la noche voy a dictar mis clases a la U. Pero al menos en la mañana aprovecho de despertarme un poquito más tarde, ¿no? Desconectarme un poco, jugar con mi mascotita, desayunar rico, darme una forma de desconectarme. Esto lo podemos hacer, sí, incluso después de clase. Terminamos la jornada del domingo, terminamos cansados, tomamos una ducha, nos arreglamos un poquito, nos cambiamos, nos engreímos un poquito, ¿no? Tanto que está de moda ahorita el skincare, nos hacemos nuestro skincare. No importa si eres hombre, igual te lo vas a quedar guapo, ¿no? El mindfulness académico, ¿no? 5 minutos antes de iniciar lectura o 5 minutos antes de iniciar, ¿no? Dar una lectura o una escritura diferente, algo de nosotros. Leer, por ejemplo, una noticia sobre fútbol, a los que les gusta el fútbol, o leer algo de espectáculos o una nota científica antes de comenzar la clase.
de tal manera que nos vamos mentalmente preparando. Y la higiene del sueño digital, ¿no? Y esto es algo que concuerda mucho con lo que preguntó hace rato una de las participantes, ¿no? Que es evitar las pantallas 1 hora antes de dormir. Es necesario, si nos quedamos pegados en el celular, pues vamos a estar saturados. Quien tiene una sobreexposición como nosotros, ya en entornos virtuales, definitivamente esto va a generar un amplio cansancio. Por ende, ¿qué pasa en el caso de Pedro? Podemos decir que en el caso de Pedro vamos a reconocer ampliamente que hay emociones que lo están afectando y que están afectando incluso su desempeño. Ya está desmotivado. Lo siguiente ya es su deseo de desertar, ¿verdad? Al programa. Por ende, tiene que reconocer sus emociones y aplicar técnicas de regulación. Las técnicas que mencioné o las 4 primeras que se mencionaron hace rato son fundamentales para nosotros, en este caso, generar una mejora en la calidad de vida académico-digital. Crear rutinas digitales saludables, evitar una sobreexposición, considerar también pausas dentro de nuestras jornadas. Eso es fundamental. Prevenir en este caso los riesgos de burnout y adicción digital. En el caso de Pedro vamos a ver que está muy cercano a un burnout académico, ¿verdad? Un burnout académico digital. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que también identificar, prevenir qué es lo que lo está afectando. Una sobreexposición, tal vez está escuchando la clase y está armando los Excels para el trabajo. Y tal vez es eso lo que lo viene afectando. Y también solicitar apoyo profesional cuando estos síntomas persistan. El psicólogo al día de hoy se ha convertido en un gran aliado para todos nosotros. Y es que en realidad la psicología se ha convertido en un gran apoyo para poder desarrollar estos nuevos desafíos que la vida nos da. En los años 60 no había esto. En los años 60, si tuviéramos un taller, sería básicamente todos en un gran auditorio conversando sobre este tema. Era imposible tenerlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, la psicología y los psicólogos estamos para apoyarlos a ustedes, para orientarlos y también generar pautas y estrategias. Muchas veces el cansancio en los entornos virtuales no es solamente la raíz de todos nuestros conflictos o problemas. Muchas veces es que arrastramos problemas adicionales o conflictos adicionales. ¿Cuántas veces, y ahí no voy a pedir por favor respuestas, pero pensemos un poquito, cuántas veces no hemos entrado tal vez a clases de posgrado, tal vez peleando con la pareja o con el corazón roto o con alguna preocupación, ya sea laboral o familiar, ¿no? Y administrar y gestionar esto de manera adecuada es sumamente importante. ¿Cuántas veces o no somos personas que nos desconectamos del todo con todo lo que es las áreas de desempeño de todos nosotros? Por ende, la educación virtual va a exigir nuevas competencias emocionales. En este caso, sobre todo y la principal, identificar lo que nos está pasando. Ser conscientes de lo que sentimos es muy importante y saber cómo nombrarlo. La autorregulación es esencial para sostener el rendimiento académico. Es necesario autorregular nuestras emociones, ya sea a través de estas estrategias o de otras, pero es fundamental la autorregulación porque cuando caemos en una desmotivación estamos muy cerca a la deserción y ese esfuerzo pues quedaría en vano. La salud mental digital debe ser parte de la formación del posgrado, definitivamente. Y por eso están estos talleres que estamos llevando el día de hoy, ¿no? Es sumamente importante reconocer que si bien es cierto, puede haber una fatiga de tipo emocional virtual, es importante también entender que la salud mental digital es fundamental en los entornos digitales, en los entornos virtuales. Y prevenir es más eficaz que corregir. Poner en práctica lo que hoy hablamos es sumamente importante para poder desarrollarnos de una manera eficaz. Todos nosotros tenemos un objetivo, terminar los programas de posgrado, lograr nuestro grado. Es un objetivo que tenemos en común y es ahí donde tenemos que apuntar
y generar todas las estrategias para poder prevenir aquellos obstáculos que nos alejan de este objetivo. Por ende, programar pausas activas cada hora es fundamental. 3 minutos a 5 minutos de pausa activa por hora es algo necesario. Usar aplicaciones de productividad e incluso aplicaciones que nos lleven a dejar el celular de lado. Sí, incluso Samsung tiene una buena aplicación donde nosotros podemos programar y a partir de cierta hora el celular se pone hasta en blanco y negro y ya no nos permite, en este caso, maniobrarlo hasta la hora aproximada que nos levantamos. Es una aplicación, es una función en realidad del celular de Samsung, no sé si otros celulares lo tienen, pero que es muy buena y nos ayuda a la desconexión. Yo lo uso, por ejemplo, y es muy, muy buena. Define un horario de desconexión digital. Por ejemplo, si yo sé que me voy a dormir a las 11 de la noche, ya a las 10 voy diciéndole chau, chau a las pantallas, ¿no? Y me voy dedicando a mí, a mi aseo, a mi tranquilidad, a disfrutar un poquito a la cama y también de quién nos acompaña. Y si no nos acompaña nadie, de nosotros mismos. La práctica del mindfulness, 5 minutos cada día, es fundamental y la búsqueda de apoyo psicológico cuando sea necesario. Vuelvo a decir, el psicólogo es un orientador, es un acompañante que nos puede ayudar muchísimo y nosotros vamos a estar prestos siempre a estar apoyándolos en cada una de las situaciones y retos de vida que ustedes afronten. Ahora sí. Vamos y entramos a un espacio para dialogar, a un espacio para hacer preguntas, comentarios, comentar alguna experiencia. ¿Qué preguntas? ¿Qué nos gustaría resolver? ¿O quedó todo claro? Como digo siempre, ¿no? Alguna duda, pregunta, consulta, pedido de auxilio, es momento de hacerla. A ver si alguien tiene alguna consulta, por ahí lo podemos ir haciendo. Hubo un tema aquí que me llamó bastante la atención, que era el siguiente, ¿no? Y acá decían, a ver, estoy buscando en el chat, que muchas veces se pasaba más de 12 horas en la computadora y que esto generaba bastante agotamiento. Y eso es totalmente correcto, ¿verdad? El agotamiento y la sobreexposición a los campos tecnológicos es algo pues que es una constante en nosotros, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Vuelvo a decir, no vincular nuestras emociones personales con los entornos virtuales es sumamente importante. Esto es fundamental para ir avanzando. Las 12 horas de exposición que muchas veces desarrollamos es justamente por un tema laboral, no es por un tema de vida. Pero aún así, mantener estrategias y hábitos de vida saludables donde tengamos limitantes en entornos virtuales son sumamente favorecedores para cada uno de nosotros. Entonces, esto como puntos importantes, esto como puntos que nos resaltan o que resaltan también lo que es el tema de la participación y de desarrollo de nosotros en nuestros entornos virtuales. Habiendo mencionado esto y entendiendo que toda situación tiene de alguna manera una solución, que toda dificultad puede ser manejada de una manera mucho más saludable, es que nosotros tenemos que entender que la salud mental digital es sumamente importante y no es un lujo, sino más bien es una necesidad para el éxito académico y personal. Espero que este taller entonces les haya brindado las herramientas útiles de desarrollo y sobre todo que podamos equilibrar nuestra vida digital. Es importante entonces entender que todos esos puntos nos van a servir de provecho para generar una adecuada motivación y acercarnos al grado tan ansiado que esperamos, maestrías y doctorados. Entonces, maestrantes y doctorandos, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.